¿Y si te dijera que probablemente ya has escuchado la voz de la tentación sin darte cuenta? No estoy hablando de voces extrañas, ni de fenómenos sobrenaturales. Estoy hablando de algo mucho más sutil. Porque la Sagrada Escritura nos muestra que el demonio casi nunca obliga, sugiere, insinúa, distorsiona, hace una pregunta y espera. Espera a que seas tú quien dé el siguiente paso. Lo más inquietante es que lleva utilizando exactamente la misma estrategia desde el principio de la historia humana. Y si comprendemos cómo actúa, también comprenderemos cómo vencer sus ataques. Pero antes de continuar, si estos videos te ayudan a conocer mejor la Biblia y la fe cristiana desde la enseñanza de la Iglesia Católica, te invito a suscribirte y dejar tu like. Así seguiremos construyendo una comunidad que busca profundizar juntos en el Evangelio. Ahora volvamos al comienzo, muy al comienzo. El libro del Génesis nos presenta un jardín, un lugar donde el hombre vive en plena comunión con Dios. No existe el miedo, no existe la vergüenza, no existe la muerte. Todo está en armonía. Y en medio de aquel jardín aparece un personaje inesperado, la serpiente. Desde los primeros siglos, la tradición cristiana ha reconocido en esa serpiente la acción de Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Y hay un detalle que suele pasar desapercibido. La serpiente no empieza negando la existencia de Dios, no comienza con una gran mentira, empieza haciendo una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Parece una simple duda, pero ya contiene una pequeña deformación de la verdad, porque Dios nunca prohibió todos los árboles, solo uno. Y así comienza toda tentación, no presentando el mal como algo evidente, sino sembrando la desconfianza hacia la palabra de Dios. Si el demonio consigue que dudemos de la bondad de Dios, todo lo demás resulta mucho más sencillo. Después llega el segundo paso, la mentira. No moriréis. Lo que Dios había presentado como una advertencia amorosa, ahora aparece como una amenaza vacía, como si Dios exagerara, como si quisiera privar al hombre de algo bueno. Y entonces llega la tentación definitiva. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí está el verdadero centro del relato. El pecado original no consistió simplemente en comer un fruto. Consistió en dejar de confiar en Dios para decidir por uno mismo qué está bien y qué está mal. En otras palabras, el hombre quiso ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Y quizá aquí conviene detenernos un instante, porque muchas personas se preguntan si este relato debe entenderse literalmente. La Iglesia Católica enseña que el pecado original fue un acontecimiento real al comienzo de la historia de la humanidad. Hubo una primera desobediencia del ser humano a Dios, y de ella nace esa herida espiritual que todos conocemos como pecado original. Eso pertenece al núcleo de la fe cristiana. Al mismo tiempo, la Iglesia también enseña que los primeros capítulos del Génesis utilizan un lenguaje profundamente simbólico para comunicar esa verdad. El jardín, el árbol, la serpiente, el fruto, son imágenes inspiradas por Dios que revelan una realidad mucho más profunda que un simple relato material. Lo importante no es descubrir qué especie de árbol era, ni cómo hablaba exactamente la serpiente. Lo importante es comprender aquello que Dios quiso enseñarnos, que el hombre fue creado para vivir en amistad con Él, que recibió una libertad verdadera, y que esa libertad podía responder con amor, o podía rechazar a su Creador. Por eso el relato del Génesis no pertenece únicamente al pasado, habla también del presente, habla de cada uno de nosotros, porque todos experimentamos la misma lucha interior, todos escuchamos esa voz que nos invita a desconfiar de Dios, y todos somos libres para decidir a quién escuchamos. La estrategia del tentador sigue siendo exactamente la misma. Primero aparece la duda, después la mentira, luego la falsa promesa, y finalmente la decisión. El demonio nunca obliga, sugiere, seduce, pero siempre respeta la libertad humana. Y es precisamente ahí donde encontramos otro episodio decisivo de la Sagrada Escritura. Muchos siglos después, el Evangelio de Mateo nos cuenta que Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, fue tentado por el diablo. Y ocurre algo sorprendente. El tentador utiliza exactamente la misma estrategia que había empleado desde el principio. La primera tentación comienza sembrando una duda. Si eres hijo de Dios, no intenta demostrar que Dios no existe, ni convencer a Jesús de abandonar su misión de inmediato. Empieza atacando aquello que el Padre acababa de revelar en el Jordán. Este es mi Hijo amado. Es decir, intenta sembrar incertidumbre sobre su identidad.
Después propone convertir las piedras en pan. A primera vista parece una petición completamente razonable. Jesús tiene hambre, un hambre real. Después de 40 días de ayuno, cualquiera pensaría que utilizar un milagro para alimentarse sería algo lógico. Pero la tentación nunca consiste simplemente en hacer algo malo. Muchas veces consiste en utilizar algo bueno, de una manera equivocada. Comer no era un pecado. El problema era utilizar el poder recibido del Padre para satisfacer una necesidad inmediata al margen de la voluntad del Padre. Era poner el propio deseo por encima de la obediencia. Y eso sigue ocurriendo también en nuestra vida. El demonio rara vez nos tienta con cosas que parecen completamente malas. Normalmente utiliza deseos legítimos. El deseo de seguridad, el deseo de descanso, el deseo de éxito, el deseo de ser amados, el deseo de prosperar. Todos ellos son buenos. Pero cuando buscamos satisfacerlos olvidándonos de Dios, terminan convirtiéndose en ídolos. Jesús responde citando el libro del Deuteronomio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras no está despreciando el alimento material, está revelando un orden. El cuerpo necesita pan, pero el alma necesita mucho más. Necesita permanecer unida a Dios. Cristo nos enseña que ninguna necesidad material puede ocupar el lugar que solo corresponde al Padre. Porque cuando intentamos llenar el corazón únicamente con bienes materiales, descubrimos que nunca es suficiente. La verdadera libertad comienza cuando aprendemos que Dios es nuestro primer alimento, y que ninguna necesidad, por urgente que parezca, justifica apartarnos de su voluntad. La segunda tentación es todavía más sorprendente, porque esta vez el demonio hace algo que pocos esperarían. Cita la propia Sagrada Escritura. Conduce a Jesús hasta lo alto del templo y le dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Aquí descubrimos algo muy importante. El demonio también conoce la Biblia, puede citarla, puede utilizar sus palabras. Pero conocer la Escritura no significa comprenderla, porque la palabra de Dios puede ser manipulada cuando se arranca de su verdadero contexto. No basta con citar un versículo, hay que comprenderlo como Dios quiso revelarlo. Eso mismo ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Personas que utilizan la Biblia para justificar el orgullo, la violencia, la ambición o incluso el pecado. Pero la palabra de Dios nunca fue dada para justificar nuestros deseos. Fue dada para convertir nuestro corazón. Jesús responde nuevamente con la Escritura. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y esta respuesta encierra una enseñanza inmensa. El demonio pretende que Jesús obligue al Padre a demostrar su protección mediante un espectáculo. Como si la confianza necesitara pruebas constantes. Como si la fe dependiera de que Dios hiciera siempre aquello que nosotros esperamos. Pero Jesús rechaza esa lógica. Porque confiar en Dios no consiste en ponerlo a prueba. Consiste en abandonarse en sus manos incluso cuando no comprendemos completamente lo que sucede. ¿Cuántas veces también nosotros caemos en esta misma tentación? Señor, si me concedes esto, creeré. Si me haces este milagro, entonces confiaré. Si solucionas este problema, volveré a la iglesia. Sin darnos cuenta, intentamos negociar con Dios. Le pedimos continuamente señales, pero el amor verdadero no funciona así. Quien ama no exige demostraciones a cada instante. Confía, espera, permanece. Jesús nos enseña que la fe madura no consiste en exigir continuamente milagros. Consiste en seguir confiando incluso cuando caminamos en medio del desierto. Y precisamente ahí es donde la tentación pierde su fuerza. Porque el demonio no puede vencer a quien permanece firmemente apoyado en el Padre. Finalmente llega la tercera tentación, quizá la más profunda de todas. Desde un monte muy alto, Satanás muestra a Jesús todos los reinos del mundo, toda su gloria, toda su poder, toda su riqueza, y le hace una propuesta. Todo esto te daré si postrándote me adoras. A primera vista parece una oferta absurda, pero es probablemente la tentación más peligrosa, porque el demonio no está ofreciendo simplemente riquezas, está ofreciendo un camino alternativo. Jesús había venido para instaurar el reino de Dios. Eso era cierto. Pero el Padre había dispuesto un camino: la obediencia, la entrega, la cruz. El demonio le ofrece exactamente el mismo destino, pero sin sufrimiento, sin sacrificio,
sin entrega, sin la cruz. Es la tentación de obtener el bien por un camino equivocado. Y esa sigue siendo una de las estrategias favoritas del enemigo. Nos promete felicidad sin conversión, éxito sin esfuerzo, gloria sin humildad, poder sin servicio, cielo sin santidad. Nos ofrece continuamente atajos, porque sabe que el hombre suele preferir el camino fácil al camino verdadero. Jesús responde una vez más con las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Con una sola frase coloca nuevamente a Dios en el centro, porque ese es el origen de todo pecado. Cuando algo ocupa el lugar que únicamente corresponde a Dios, puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser el placer, puede ser el poder, incluso puede ser nuestro propio ego. Todo aquello que colocamos por encima de Dios termina convirtiéndose en un ídolo, y todo ídolo termina esclavizando. Jesús nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos. Consiste en amar aquello para lo que fuimos creados. Y solo cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra también su lugar. Entonces el Evangelio dice algo muy sencillo: el diablo lo dejó. No porque hubiera perdido su poder, sino porque todas sus mentiras encontraron siempre la misma respuesta: la verdad de Dios. Y aquí aparece uno de los paralelismos más hermosos de toda la Sagrada Escritura. Adán cayó en un jardín lleno de abundancia. Cristo permaneció fiel en un desierto marcado por el hambre. Adán escuchó la voz de la serpiente. Jesús escuchó únicamente la voz del Padre. Adán quiso alcanzar aquello que el demonio le prometía. Cristo rechazó todos los atajos para cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Y todavía hay un paralelismo aún más profundo. La tradición cristiana ha visto desde muy antiguo que la derrota del primer Adán comienza junto al árbol del Edén, mientras que la victoria del nuevo Adán culmina sobre otro árbol, la cruz. Donde el primer hombre desobedeció, Cristo obedeció hasta el extremo. Donde entró el pecado, comenzó también la redención. Por eso San Pablo llama a Jesús el nuevo Adán, porque vino a rehacer desde dentro la historia que el pecado había roto. Y hay otro detalle que merece toda nuestra atención. Jesús nunca dialoga con la tentación. No intenta convencer al demonio. No negocia. No busca un punto intermedio. Simplemente responde: está escrito, 3 veces. No responde con su poder, responde con la palabra de Dios, porque quien llena su corazón de la verdad reconoce antes la mentira. Y quizá aquí encontramos una enseñanza enorme para nuestra vida. Muchas veces buscamos métodos extraordinarios para combatir la tentación, pero Cristo nos muestra un camino mucho más sencillo y mucho más profundo. Permanecer unidos al Padre, conocer las Escrituras, orar, confiar, obedecer. La victoria comienza mucho antes de que llegue la tentación. Comienza en la intimidad con Dios. Por eso la Iglesia insiste tanto en la oración diaria, en la lectura de la Sagrada Escritura, en la Eucaristía, en la confesión frecuente, en la vida sacramental. Porque la gracia de Dios no elimina nuestra libertad, la fortalece. Nos concede una fuerza que nosotros solos no tenemos. Jesús permitió ser tentado no porque pudiera caer, sino para enseñarnos cómo debe luchar todo discípulo. No respondió con violencia, no realizó un milagro para escapar, no destruyó inmediatamente al tentador. Respondió permaneciendo completamente unido al Padre. Y esa sigue siendo también nuestra mayor defensa. No confiar únicamente en nuestras fuerzas, sino permanecer cerca de Cristo, porque Él ya venció donde nosotros tantas veces caemos. Y esa victoria también puede convertirse en la nuestra. Quizá la verdadera pregunta nunca fue si el demonio existe. La verdadera pregunta es mucho más personal. ¿A qué voz estoy prestando atención cada día? Porque toda tentación comienza con una voz. Y toda conversión también. Desde el Génesis hasta el Evangelio, la Sagrada Escritura nos cuenta la misma historia. 2 voces, 2 caminos, 2 respuestas posibles. Adán escuchó a la serpiente. Jesús escuchó al Padre. Y cada uno de nosotros vuelve a tomar esa misma decisión cada día. Porque la victoria sobre la tentación no consiste en ser más fuertes que el demonio. Consiste en permanecer unidos a Cristo.
Solo Él venció definitivamente al mal. Solo Él nos mostró cómo responder a las mentiras del tentador. Y solo caminando con Él podremos recorrer el camino que conduce a la verdadera libertad. Porque cuanto más conocemos su palabra, más difícil resulta creer las mentiras del enemigo. Y cuanto más permanecemos cerca de Cristo, más descubrimos que la mayor victoria sobre la tentación no consiste simplemente en decir no al pecado. Consiste en aprender a decir cada día un sí cada vez más grande a Dios.